Hola a todas y a todos, bienvenidos a este curso de matemáticas del Colegio Antares. A lo largo de este y los demás videos del curso, te encontrarás con distintas preguntas y desafíos, las que podrás contestar en un formulario de Google haciendo clic en el link de la descripción, escaneando este código QR, y si te acomoda más trabajar con lápiz y papel, puedes ir al colegio a pedir tu copia impresa. Póngale play, maestro. En el mundo actual, todos, y sin excepción de nadie, usamos los números para distintas cosas y de distintas formas. Usamos los números para medir el tiempo, contar cuántos seguidores o reacciones tenemos en nuestra red social. También podemos usar, por ejemplo, la estadística para estudiar y prever la economía de un país. E incluso todas las instrucciones que tú le das a tu celular o computador están basadas en un lenguaje matemático. Pero si los números están en todas partes y los usamos todos los días, ¿por qué nos cuesta tanto saber cómo usarlos? Lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que cantidad y número no son la misma cosa. Las cantidades, por un lado, existen desde que las cosas se pueden contar. Eso sería más o menos desde el Big Bang. Los números, por otro lado, son una forma de representar cantidades a través de símbolos y existen desde que se crearon las primeras civilizaciones humanas. Quizás esto sonó un poquito complicado, así que revisémoslo con un ejemplo para quedar claros. Acá hay una cierta cantidad de manzanas. Esa misma cantidad de manzanas, los romanos lo hubiesen representado así. Los chinos lo hubiesen representado así. Los árabes y los europeos lo hubiesen representado así. Un inca hubiese hecho nudos en una soga así. Y todos nosotros, incluidos los niños, hubiesen dicho así. Para. Aquí vamos a tener que hacer el primer acto. ¿Se dieron cuenta que para representar una misma cantidad hay distintas formas de hacerlo? Eso nos trae una complicación. Dependiendo del sistema de representación de la cantidad, va a haber una forma distinta de trabajarla. Eso básicamente significa que cómo multiplicaban los chinos era muy distinto a cómo lo hacían los romanos, a cómo lo hacían los mayas, a cómo lo hacían los árabes. Para la suerte de ustedes y la mía, nosotros ya no tenemos que pasar por tanto camino. Usamos derechamente un sistema de numeración que se llama sistema en base 10. ¿Qué significa eso? Que tenemos 10 símbolos distintos para representar cantidades. Y esos 10 símbolos se van usando de manera alternada. Vamos a ver algunos ejemplos de distintos sistemas de numeración que se usaron en el pasado. El primer sistema de numeración que vamos a revisar y del que se tiene registro histórico es del pueblo sumerio. Los sumerios vivieron en la antigua Mesopotamia, en los valles fértiles, que la verdad están bien lejos de Puente Alto. Estaba en lo que ahora es Irak, en el Medio Oriente, y vivieron alrededor del año 3500 a.C. Los sumerios están llenos de misticismo. Hay muchas historias que circulan alrededor de ellos, principalmente porque su civilización fue muy distinta a la de los demás pueblos que vivieron cerca de ellos. Hay incluso gente que piensa que los sumerios fueron ayudados por seres extraterrestres. Para los historiadores, los sumerios son considerados la primera civilización de la humanidad, y es que ellos comenzaron la historia humana con la invención de la escritura cuneiforme, donde enterraban cuñas en moldes con barro, el que después cosían como un ladrillo para obtener tablillas de arcilla. Pero la escritura no fue el único avance tecnológico importante que nos dejaron los sumerios. A decir verdad, ellos fueron un pueblo muy avanzado para su época, que además de ser los primeros en escribir historias, también sabían que la Tierra era redonda y que gira alrededor del Sol. Además se les atribuye la invención de la rueda, de las leyes y las escuelas. De hecho, la mayoría de los registros matemáticos que se tienen son de ejercicios de niños que se preparaban para ser administradores o gobernantes. Hablando de números, el sistema de numeración en babilonio era bien sencillo y un poco distinto al nuestro, ya que tenían tres figuras distintas que usaban para representar a las distintas cantidades. Los clavos representaban a la unidad, las espigas representaban grupos de 10 unidades y había un símbolo que eran dos clavos cruzados para el cero. Una curiosidad del sistema de numeración babilonio es que si bien la espiga representa grupos de 10 en la escritura, los sumerios contaban haciendo grupos de 60, ya que para contar usaban las falanges de los dedos de una mano, que son 12, y los dedos de la otra, que son 5.
y 5 veces 12 es 60. Por lo que con las tres figuras se pueden hacer hasta 60 símbolos distintos. Para cantidades más grandes a 59 se representaban grupos de 60 en filas hacia el lado, donde la posición del símbolo es muy importante. Los símbolos de primer orden, o sea los de la derecha, representan unidades. A su izquierda, o sea los de segundo orden, representan grupos de 60. Los de tercer orden representan grupos de 3600, que sería 60 por 60. Y así hacia la izquierda en grupos de 60, multiplicando. Por ejemplo, las horas, que son una herencia de los sumerios, donde tenemos los segundos, que serían las unidades, los minutos, que son grupos de 60 unidades, y luego las horas, que tenemos grupos de 60 minutos o de 3600 segundos. Para revisar el próximo sistema de numeración vamos a hacer un viaje en el espacio-tiempo y nos vamos a ir a Egipto. Alrededor de 500 años después que los sumerios, por el 3000 a.C. más o menos, y a 1800 kilómetros de distancia de Mesopotamia, los egipcios desarrollaron su famosa cultura, que dentro de muchas otras cosas, desarrollaron también la escritura o representación de palabras y cantidades con los famosos jeroglíficos. Para escribir estos jeroglíficos, los egipcios tenían dos técnicas. Esculpían sus símbolos en monumentos de piedra, usando cincel y martillo, o usaban un junco seco en punta, al que untaban en algún colorante o tinta y lo usaban para escribir sobre un papiro, que sería más o menos el primer lápiz y papel de la historia. A decir verdad, el sistema egipcio de numeración es muy fácil de entender, pero muy poco práctico de usar. Al igual que los sumerios, los egipcios usaban los dedos de las manos para contar, pero a diferencia de los sumerios, los egipcios no usaban las falanges de los dedos, sino que usaban los dedos enteros. Así que ellos hacían grupos de 10, o potencias de 10. Veamos algunos ejemplos de cantidades escritas con jeroglíficos. Los símbolos egipcios son 7. Una vara representa la unidad, un grupo de 10 representado por un asa, que tiene forma de herradura, 10 grupos de 10, o sea 100, era representado por una espiral. 1000 cosas eran representadas por una flor. 10.000 cosas eran representadas por un dedo y 100.000 cosas eran representadas por un renacuajo. El grupo de 1.000.000, que para los egipcios era considerada una cantidad tan grande, que parecía inalcanzable, casi como el infinito, era representada por un hombre alabando al dios Ra, su principal dios en la mitología. Para revisar el próximo sistema de numeración, vamos a tener que hacer otra vez un viaje en el espacio-tiempo. Esta vez iremos hasta Mesoamérica. En concreto, visitaremos el Imperio Maya. Los mayas son un pueblo que se asentaron en la península de Yucatán alrededor del año 1500 a.C. Se sabe que los mayas tenían métodos de cálculo astronómicos muy precisos. Eran capaces de predecir equinoccios y eclipses, entre otros fenómenos astronómicos, con varias décadas de anticipación. Incluso, los mayas desarrollaron un calendario tan extenso y preciso que muchas personas creyeron que el fin del calendario maya no podía significar otra cosa que el fin de las eras de los humanos sobre la Tierra. Aunque sabemos que la realidad está muy lejana a ello, ya que el 2012 no se acabó el mundo, sí sabemos que su sistema de numeración se inventó para llevar registro y predecir estos sucesos astronómicos. De hecho, el sistema de numeración maya, en su mayoría, lo usaban sacerdotes y astrónomos. A diferencia de los sumerios y de los egipcios, los mayas no solo usaban los dedos de las manos para contar, sino que también usaban los dedos de los pies. De aquí podemos deducir dos cosas. Primero, que los mayas no podían usar zapatos, y segundo, que ellos contaban haciendo grupos de 20. A esto matemáticamente se le llama sistema vigesimal. Para representar sus cantidades, los mayas usaban tres símbolos. El punto, que representa a la unidad, la raya, que representa a 5 unidades o una mano, y una concha vacía, que representa el cero. Otro aspecto importantísimo del sistema de numeración maya es el orden. Al igual que para los sumerios, para los mayas la posición del símbolo era muy importante a la hora de representar cantidades.
Pero los mayas no representaban este orden en filas hacia el lado, sino que lo representaban en columnas. Así los símbolos del primer nivel representan unidades, los símbolos del segundo nivel representan grupos de 20, los símbolos del tercer nivel representan grupos de 400 y así sucesivamente en grupos de 20. Otro de los sistemas de numeración que incluían el cero es el desarrollado por los indios de la India, alrededor del año 300 después de Cristo. Los primeros registros que se tienen sobre este sistema de numeración indo-arábigo corresponde a un manuscrito llamado Manuscrito de Vatsali en el Imperio Gupta. Aunque, a decir verdad, la historia a veces es un poco más compleja. Y sin ánimo de hacer polémica, para entender bien este sistema de numeración vamos a tener que retroceder un poco en el tiempo para ver los primeros símbolos usados por los indios. Como se podrán dar cuenta, hay un par de símbolos iguales a los que usamos nosotros, pero además usaban símbolos para los múltiplos de 10 hasta 100 y para el 1000. Es importante recalcar que en un principio no usaban el cero. No es necesario escribir en orden. Por ejemplo, para representar el número 45 se puede representar así o así. Pero sabemos que la historia es muy compleja y que durante muchos periodos de esta no ha habido tranquilidad. Ya en el año 650, el Imperio Árabe había tomado la decisión de difundir el Corán en todo el mundo, y para ello no encontraron una mejor forma que invadir países con otras religiones para imponer la propia. Ya en el año 670, el creciente Imperio Omeya era vecino de la India, que al estar fragmentado le permitió a los árabes realizar la invasión del territorio con mayor facilidad. Ya para el año 750, la extensión del califato omeya era tan grande que iba desde algunos territorios de la India hasta el Al-Ándalus, territorio en lo que hoy se conoce como Portugal y España. Sabemos que cuando un pueblo invade a otro, le impone su religión, sus costumbres y su cultura. Y sabemos también que el pueblo vencedor puede llevarse todo lo que atesora el pueblo vencido. Y una de las tantas cosas que obtuvieron y atesoraron los árabes de la India fue su sistema de numeración, el que hace no mucho tiempo había vivido uno de sus últimos cambios. Los indios se habían dado cuenta que tenían demasiados símbolos que recordar para representar sus cantidades, y para solucionarlo hicieron un cambio en las reglas del juego. Agregaron el cero y le dieron importancia a la posición del símbolo tal como lo hacían los sumerios, y esto les permitía eliminar 11 de esos símbolos, pasando a ser solo 10. Matemáticos como el árabe Al-Khwarizmi, con su libro acerca de los cálculos con los números de la India, dieron a conocer la maravilla del sistema de numeración indio en la España del siglo IX. Este nuevo sistema, implantado por los árabes en España, sedujo fuertemente a un joven clérigo, un curita llamado Gerberto de Aurillac. Gerberto, que tenía entre sus aficiones la matemática y la teología, fue nombrado papa en el año 999, bajo el seudónimo de Silvestre II, y aprovechó su posición como papa para difundir los números árabes en la Europa romanizada. Otro importante difusor de los números indo-árabes fue el gran matemático Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, quien con su libro Liber Abaci, publicado en el año 1202, proponía dejar de usar los complicados números romanos y empezar a usar los árabes, que entre otras cosas permitía hacer los cálculos de manera más sencilla y rápida, sin tener que usar un ábaco. En 1450, con la invención de la imprenta, se masificó con mayor rapidez el uso de los símbolos y sus métodos para calcular. Comprenderás, joven aprendiz, que hasta el momento de la invención de la imprenta, todos los libros se escribían a mano, y que como a veces el pulso falla, los símbolos que en un principio eran así, terminaron siendo así. Fue así entonces como con la ayuda de un papa matemático y gente que no quería usar más ábacos para resolver problemas matemáticos, que los números indios se expandieron primero por lo que es el Imperio Árabe, luego por Europa y alrededor de 200 años después los europeos se hicieron dueños del resto del mundo, expandiendo, entre otras cosas, los números árabes.
experiencia siendo profesor de matemática me he dado cuenta que en general el gran problema que existe a la hora de hacer cálculos es que se le da mucha importancia al número y se le quita mucha importancia a la cantidad. La consecuencia de esto es terrible porque nosotros lo que hacemos es perder el enfoque del pensamiento lógico matemático. Lo que vamos a hacer durante estos cursos entonces, chiquillos y chiquillas, es reforzar el pensamiento lógico matemático basado en cantidades. Así que bienvenidos al curso, pongámosle harto empeño y a aprender lo más que se pueda. Saludos. Y cada pregunta esperada saca sangre en mis oídos. Oí de las dos opciones en tu música tediosa. Tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas. Nos obliga a pensar cosas que pensar no queremos.